en este ciclo de personas que conocí, que quiero compartir con ustedes. Ahora me toca hablarles del Papa Francisco. A este sí realmente lo conocí mucho, trabajé con él y de él sí puedo contar muchas cosas, y considero que dentro de la providencia de Dios, en esto que les digo, ¿no es cierto?, de que las personas que he conocido me han traído muchos bienes. Bueno, del Papa Francisco, sobre todo en el tiempo en que él fue el cardenal Bergoglio, puedo contar muchas cosas lindas, interesantes. Bueno, ustedes saben que cuando era el cardenal Quarracino, el arzobispo de Buenos Aires, que me ordenó sacerdote, que me destinó a la primera parroquia y también a la segunda, y también a la conferencia episcopal. Bueno, yo incluso trabajé con él porque al trabajar en la conferencia episcopal, durante unos años el cardenal Quarracino fue presidente de esa conferencia, y también a mí me tocó ser durante 12 años secretario de la Comisión Episcopal para la Universidad Católica Argentina. De esos 12 años, 6 años fue gran canciller de la universidad el cardenal Quarracino, y 6 años fue gran canciller el cardenal Bergoglio. Es decir, que en esa institución, que teníamos reuniones no muy frecuentes, pero que eran 5 miembros sacerdotes, perdón, 5 miembros obispos y el sacerdote secretario, teníamos un trato bastante fluido. Pero sobre todo en la conferencia episcopal, yo trabajé 15 años ahí. Trabajé primero con el cardenal Quarracino, después con el cardenal Karlik, después con Monseñor Mirás y por último con el cardenal Bergoglio. Así que 3 años él fue presidente de la conferencia episcopal, de la cual yo era subsecretario. Así que en realidad teníamos un trato bastante cercano. Bueno, ¿qué les puedo contar de él? Contarles que nunca lo entendí, que siempre me resultó muy difícil entenderlo, porque evidentemente tenemos personalidades muy distintas, ¿no? Yo me reconozco una persona más teórica, posiblemente porque parte de la filosofía y de la teología la estudié primero en la UCA y después en los dominicos, y entonces esa formación tomista, aristotélica, ¿no es cierto?, me resulta muy principal, ¿no es cierto?, en mi forma de pensar. Y él es un hombre práctico, ¿no es cierto?, un jesuita claramente, un hombre muy curioso. Yo he aprendido cosas. Me acuerdo un día, por ejemplo, que él me explicó que para él la gente se dividía en las personas que suman y las personas que restan. Que había personas muy buenas, muy inteligentes y muy capaces, pero que restaban, ¿no es cierto? Es decir, que solo ponían peros, que solo criticaban, que solo observaban, ¿no es cierto?, porque buscaban un perfeccionismo inalcanzable, que había personas que no eran tan inteligentes o tan virtuosas, pero que sin embargo se arremangaban y se ponían a trabajar y resolvían los problemas y las cosas salían para adelante, ¿no? Y entonces, claro, él, como tenía esa mirada tan práctica, ¿no es cierto?, de la misión de la Iglesia, evidentemente a él le importaban las personas que sumaban, no las personas que restaban, ¿no? Y no por eso no las valoraba o no las consideraba santas, ciertas, ¿no es cierto?, pero a él le importaba mucho que una persona fuera operativa, ¿no es cierto? Tenía cosas muy espirituales, de un hombre de oración. Él había sido su director espiritual, ahora no me acuerdo cómo se llama, un padre sacramentino, ya me va a salir, que era un santo realmente. Y
él contaba que cuando murió, yo lo conocí, incluso fui a hacer adoración con el Santísimo, en el Santísimo Sacramento con él. Bueno, y él contaba que el día que se murió, como lo quería tanto a este padre, entonces va al velatorio y encuentra que que él está solo, pero que hay unas señoras que están arreglando las flores, ¿no? Y entonces saca un billete y se lo da a las señoras y le dicen, ay, ¿por qué no le van a comprar al padre unas flores para que yo quiero regalarle? Y entonces, bueno, las señoras se fueron y cuando se quedó solo, dice que le robó el rosario que tenía y le puso su propio rosario, ¿no es cierto? Porque como lo consideraba realmente un santo, quería quedarse con esa reliquia. Bueno, es decir, un hombre piadoso, un hombre de oración, un hombre sumamente austero, ¿no es cierto? Muy curioso, ¿no es cierto? Miren, nos peleábamos mucho porque evidentemente el subsecretario en la conferencia episcopal, que es el único sacerdote, porque el secretario es un obispo, tiene que mantener una cantidad de cosas de protocolo. Por ejemplo, siempre que un cardenal celebra una misa, tiene que presidir él, y si no, tiene que hacer lo que se llama asistir, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, hay que ponerle un sitial con un reclinatorio y él solamente con la estola, y entonces otro puede presidir. Pero bueno, él no quería eso, quería concelebrar y quería que otro presidiera. Y eso no podía ser según la liturgia y los protocolos que nosotros tenemos, pero él quería salirse con la suya y siempre se salía con la suya y siempre discutíamos. Y yo entonces le decía una frase que hay en la Sagrada Escritura cuando el pueblo de Israel va al destierro en Babilonia, se lamenta de que ya no tienen nobleza, ¿no es cierto? Porque ya sus nobles están trabajando en Babilonia como cualquiera, ¿no? Y entonces el lamento del pueblo de Israel es, ya no tenemos príncipes, ¿no es cierto? Nuestro pueblo ya no tiene príncipes, ¿no? Y entonces yo cuando quería como herirlo, le decía, ya no tenemos príncipes, porque ustedes saben que en la historia de la iglesia como los estados pontificios han sido una monarquía, ¿no es cierto? Y entonces el papa era el rey, ¿no es cierto? Y los cardenales eran los príncipes de la iglesia. Entonces el cardenal Bergoglio era uno de esos príncipes de la iglesia, pero sin protocolo principesco, ¿no? Me acuerdo una vez que apenas él llega, había como unos decretos de la conferencia episcopal, ¿no? Y esos decretos llevaban un membrete muy importante, que era, por decirles, Antonio Cardenal Corrachino, del título de Primavale, cardenal de la Iglesia Católica, primado de la Argentina, arzobispo de Buenos Aires. Bueno, todo eso ocupaba la mitad de la página. Y al final decía, resuelve, venía la resolución, que era una cosa entre renglones, y después venía la firma. Normalmente una firma grande, ¿no es cierto? Como tenían estos personajes. Bueno, la cuestión es que Cardenal Bergoglio tenía una firma chiquitita, que eran como unos puntitos mínimos, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, ya la hoja quedaba medio vacía para abajo. Pero él, en el primer día, que yo lo único que hice fue cambiar los títulos que tenía del presidente anterior por los títulos que tenía él, y le llevé un decreto para que firmara, él me lo devolvió todo tachado, ¿no es cierto? Y entonces lo único que quedaba era el presidente de la conferencia episcopal, resuelve. Entonces imagínense mis pobres decretos, que eran tan lindos y tan llenos de sellos y de membretes, pasaban a tener un encabezado así de chiquito y una firmita así de chiquita, así que eran de una pobreza total. Y así era él, ¿no es cierto? Sumamente austero, sumamente pobre. Me ha hecho mil cosas
con respecto a audiencias, por decirles, que teníamos y que él siempre no le preocupaba, ¿no es cierto? Porque en la conferencia episcopal había una parte un poquito protocolar, ¿no es cierto? Entonces viene el embajador de Nigeria que quiere conocer al presidente de la conferencia episcopal. Bueno, entonces lo recibía, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que cuando llegaba el momento de la audiencia no lo encontrábamos. En general estaba abajo en la cocina hablando con el ordenanza, que era un amor y que lo quería mucho, porque él se preocupaba siempre mucho por el personal, ¿no es cierto?, por la familia, los iba a visitar, ¿no es cierto?, estaba siempre muy presente en sus necesidades, pero la cuestión es que yo me tenía ahí adelante, el embajador de Nigeria no sabía qué hacer, entonces al final terminaba poniendo en Google Nigeria para ver un poquito, tener una idea de qué cosas pasaban en Nigeria, y entonces, bueno, lo recibía y le decía, ay, mira, el cardenal va a lamentar tanto no haber estado, pero bueno, y entonces teníamos una charla con ese embajador que se iba sin haber visto al cardenal Bergoglio, ¿no? Dentro de todas esas anécdotas lindas, ¿no?, de cosas que recuerdo de él, recuerdo el Congreso Eucarístico de Corrientes, que fue en el año 2004. A mí me pasó algo que nunca me pasó en la vida, ¿no es cierto?, que es que a un Congreso Eucarístico el Papa manda un legado que viene en nombre suyo. Por lo tanto, el protocolo le da el lugar de un jefe de Estado, porque el Papa es un jefe de Estado, ¿no? Entonces, en el protocolo pontificio, el legado del Papa tiene que ir con dos guardacuerpos, ¿no es cierto? Es decir, como si fuera un señor a la derecha y un señor a su izquierda, que tienen que ser dos sacerdotes, uno del clero secular, es decir, los que dependemos de los obispos, y otro del clero regular, es decir, de los religiosos. Entonces, bueno, eligen que esos dos guardias del legado de su santidad van a ser el padre Ángel Gaite, que era un franciscano, capuchino, y yo. Entonces, bueno, él tiene que ir con su hábito de franciscano, yo tengo que ir con mi sotana, y siempre está el uno a la derecha y el otro a la izquierda, como si fuéramos sus guardias, ¿no? El cardenal legado fue el cardenal Terraza Sandoval, que era el arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Entonces, bueno, llega a Buenos Aires, lo recibimos, vamos a Corrientes, entonces bajamos en el aeropuerto, está todos los soldados formados, y nosotros pasamos revista a las tropas, todas estas cosas que se ven en las películas. Subimos a esos autos con banderitas, ¿no es cierto?, de Argentina y del Vaticano, ¿no es cierto?, y nosotros saludando por la ventana. Bueno, nos recibe el gobernador, vamos primero a la gobernación, nos dan unos regalos, plin. De ahí vamos al arzobispado de Corrientes, en donde nos recibe el arzobispo de Corrientes, que bueno, que saludos, que discursos, que todo eso. Pero que le digo que el cardenal Bergoglio, que era el primero de la Argentina y que tenía que estar ahí recibiendo al legado del Papa, porque además era el que estaba a su altura, ¿no es cierto?, es decir, un cardenal con otro cardenal, no aparecía. Bueno, al final llegamos al hotel a la noche y estaba el cardenal Bergoglio en una mesita, ¿no es cierto?, sentado. Y entonces yo ahí empecé a acosarlo, al pobre cardenal Bergoglio, con que él se tenía que sacar una foto protocolar que obligaba a que usaran lo que se llama el hábito de coro. No sé, ustedes tendrán visto fotos. El hábito de coro que usan los cardenales es esa sotana
roja, ¿no es cierto?, como es el color de los cardenales, con esos roquetes llenos de puntillas, y después ese gorro que parece Mickey Mouse, ¿no es cierto?, y que se llama bonete, con un pompón. Bueno, el pobre cardenal Terraza Sandoval lo traía en su valija preparado porque iba a tener que cumplir muchas reuniones protocolares en las cuales tenía que estar con esa vestimenta. Bueno, el cardenal Bergoglio siempre se escapaba y no podíamos sacar la foto. Hasta que en un momento lo encontré en un ascensor y entonces yo dije, bueno, esta es mi oportunidad de que suba al cuarto, de que se vista, de que venga y le saquemos la foto. Y entonces le digo, mi cardenal, usted tiene que vestirse de hábito de coro y tiene que sacarse la foto con el cardenal Terraza Sandoval. Y entonces él me dice, mira, Eduardo, yo de bailarina española no me disfrazo. Y ahí me dejó. Y no hubo tal foto ni nada, porque cuando después lo eligieron papa, y se acuerdan, pasó eso de los zapatos colorados y todas esas cosas del protocolo, yo me reía porque yo recordaba todo lo que había sufrido yo por tonto, por no entender que él también con esto que enseñaba una forma nueva de ser pastor, ¿no? Ay, por ejemplo, le molestaba, vieron que nosotros decimos excelencia a un obispo, pero a un cardenal le tenemos que decir eminencia, ¿no es cierto? Eminencia, su eminencia reverendísima, por ejemplo. Y entonces a él le molestaba eso, y tiene razón, porque la verdad es que llamar a otra persona eminencia es una cosa que no parece que es lo que nos enseñó Jesús, ¿no? Y bueno, entonces yo cuando le marcaba ese protocolo, él trataba de zafar. Y bueno, pues lógicamente Dios lo puso en un lugar en donde pudo hacerlo porque es el sumo pontífice. Bueno, ¿qué les cuento? Que cuando lo eligieron papa, a mí me emocionó mucho, yo no lo creía, la verdad que no lo esperaba. Lo eligieron papa en marzo del 2013 y nosotros en febrero del 2013 tuvimos una reunión en donde él me contó, ¿no es cierto?, que estaba preparando todo para ya que le aceptara el papa la renuncia de arzobispo de Buenos Aires, porque ya tenía 76 años y la renuncia se presenta a los 75, y que entonces él había arreglado su cuarto en el hogar sacerdotal. Me contó cómo lo había arreglado. Yo justo en ese momento estaba mudándome en enero, me había mudado a la Santa Faz, así que también le conté cómo estaba arreglando mi casa, que también estaba en obras y cómo estaba haciendo las cosas. Y fue una conversación un poco tristonga, porque en realidad pienso que ni él quería ir al hogar sacerdotal, ni yo quería venir a la Fundación La Santa Faz en ese momento, ¿no? Y así que fue una conversación un poquito triste de dos personas ¿no?, que están enfrente de algo que se termina, ¿no? Bueno, que unos días después él fuera elegido papa y estuviera frente a algo que recién empieza, a mí me resultó muy conmovedor, ¿no? Me llamó mucho la atención, tanto que yo no tenía pensado ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, y cuando supe que él era el que iba a ir, entonces me anoté para ir y fui, y ahí me pasó algo que me llamó mucho la atención, que les lo voy a contar, porque o sea, a mí me gustó mucho. Vieron que el Papa al principio tuvo como una cosa muy de esa persona, un poco seria que yo conocí, un poco tristona. De repente vieron que verlo al Papa era una persona alegre, contenta, hasta engordó un poco, que le hacía bien, ¿no es cierto? Porque él de tan austero muchas veces comía una manzana y nada más, ¿no? Bueno, y entonces a mí me gustaba mucho escucharlo, lo que tenía para decir. Y entonces un día estoy caminando por la ciudad de Río de Janeiro y veo una valla
justamente donde está el Teatro de Ópera de Río de Janeiro, como si fuese el Teatro Colón para nosotros, ¿no? Y entonces digo, ¿se puede pasar? Y entonces me dicen, no, es que va a pasar el Papa por acá, que justamente estaba en el teatro y va a salir por ese lugar. Entonces yo dije, qué bueno, porque estaba en la primera fila, ¿no es cierto? Estaba frente a la valla. Y entonces me puse ahí esperando que saliera. Y bueno, salió él en el papamóvil. Lo tenía muy cerquita, ¿no es cierto? 2 metros, una cosa así, ¿no? Y entonces, ¿qué les cuento? Que a mí lo que me salió fue tirarle un beso. Y cuando le tiré un beso me sentí pésimo, porque sentí como, ¿qué va a pensar de mí? Que soy un cholulo, que le tiro besos al Papa. Además no era ni una actitud mía, ni una actitud mía hacia él, ¿no es cierto? Con el que habíamos trabajado hasta hacía tan poco y nunca teníamos expresiones así afectuosas, ¿no? Pero ¿qué les cuento? Que entonces él me mira y me tira un beso. Me pareció una cosa tan linda, tan conmovedora, ¿no es cierto? Que me devolviera eso, que empecé a correr, porque el papamóvil iba despacito, ¿no es cierto?, por esa calle, y entonces en 2 oportunidades volví a salir a la valla para volver a verlo pasar, ¿no? Y entonces él se asombró, ¿no es cierto?, de que yo hubiera corrido, ¿no? Y entonces me hacía gestitos como de la panza mía, ¿no? Y entonces yo le hacía gestitos como que había corrido, y él me hacía gestitos como que bien. Bueno, a mí todas esas cosas, la verdad que me conmovían, que él pudiera como en el medio de toda esa solemnidad, ¿no es cierto?, y de todo ese enaltecimiento, ¿no?, en el que estaba, de ser sumo pontífice, pudiera reírse un poquito de mi pancita. Así que bueno, eso me conmovió mucho. Después tuve 2 oportunidades de concelebrar con él la misa en Santa Marta, que fue muy lindo poder verlo, poder abrazarlo, ¿no es cierto? En una oportunidad estuve con mi mamá y con mi hermana, y en la otra oportunidad estuve con José Francisco Reyes, que es un colaborador de la fundación, porque habíamos hecho un curso en Roma, un curso sobre la vida pulcritudini justamente, ¿no es cierto? Y después en una oportunidad hice un retiro espiritual con él para sacerdotes alrededor del tema del Sagrado Corazón, que fue muy lindo, muy interesante, sus pláticas, y además muy lindo el escucharlo y el hablar. Ahora me acordé del nombre del padre que le decía, era el padre Aristi, y justamente él contó, ¿no es cierto?, cuando hablaba, ¿no es cierto?, de los sacerdotes, habló de 2 sacerdotes argentinos, habló del padre Aristi y después habló también del padre Luis Dri, que es un capuchino, un franciscano capuchino que está en el santuario de Pompeya y que es extraordinario confesor, un santazo, y que lo valora mucho, ¿no es cierto? Así que lindo, bueno, el saber y el entender cosas, ¿no es cierto?, que él decía, en entender, ¿no es cierto?, porque tantas veces le habré tomado notas, habré hecho actas, habré escrito cartas que él me dictaba, que evidentemente se va dando como una connaturalidad, ¿no es cierto?, entre él y nosotros, ¿no? Bueno, nada, decirles que hoy quizás no lo entiendo muchas veces al Papa en cosas que habla, que dice, o sí, lo entiendo también, porque entiendo esto que les digo, que es un hombre que es práctico, que es un hombre que tiene un fin y que quiere alcanzarlo y que lo hace en buena fe, ¿no es cierto?, buscando el bien de la Iglesia. Hoy no lo veo tan contento como lo vi al principio de su ministerio, lo veo más cansado, lo veo más grande,
me imagino, ¿no es cierto?, cómo será su soledad, ¿no? Eso rezo siempre, siempre por el Papa, porque me imagino que difícil será a los 76 años, ¿no? Empezar una vida completamente nueva, con gente completamente distinta, con un idioma que él habla muy bien, pero bueno, no deja de ser un idioma extranjero. Me llama mucho la atención que él pueda seguir adelante con esta carga, ¿no es cierto?, que le impone Dios de ser el Santo Padre en un momento tan difícil, ¿no es cierto?, de la historia, ¿no?